576. Encuentro con el joven rico en el camino hacia Doko. Otra hermosísima mañana abrileña. La tierra y el firmamento despliegan todas sus primaverales bellezas. El ambiente está tan saturado de luminosidad, de voces de fiesta y de amor, de fragancia, que se respira luz, canto, perfume. Debe haber caído durante la noche una fugaz lluvia que ha puesto oscuros y ha limpiado los caminos, sin embarrarlos, y ha limpiado también tallos y hojas que ahora tiemblan, llenas de brillos, limpias, por una suave brisa que desciende de los montes hacia esta fértil llanura que anuncia ya a Jericó. De las márgenes del Jordán suben continuamente personas que lo han cruzado desde la otra orilla, o que han venido por el camino que bordea el río para tomar luego este que va directamente hacia Jericó y Doko, como dicen las señales indicadoras. Y con los muchos hebreos que, para el rito, se dirigen a Jerusalén procedentes de todas partes, se mezclan mercaderes de otros lugares, y muchos pastores con los corderos de los sacrificios, los cuales balan, desconocedores de su sino. Muchos reconocen y saludan a Jesús. Son estos hebreos de Perea y la Decápolis, e incluso de lugares más lejanos. Hay un grupo de Cesarea Paneas. Y son pastores que, por ser más bien nómadas, en pos de los rebaños, conocen al Maestro. O por haberlo visto o por haberles sido predicado por los discípulos. Uno se postra y le dice: ¿puedo ofrecerte el cordero? No te quedes tú sin él, que tu ganancia es esto. Es mi gratitud. No te acuerdas de mí. Yo sí. Soy uno al que curaste junto con otros muchos. Me uniste el hueso del muslo, que ninguno lo curaba y me tenía imposibilitado. Te doy con gusto este cordero. El más hermoso. Para el banquete de alegría. Sé que para el holocausto estás obligado a afrontar un gasto. Pero para la alegría, mucha me diste a mí. Acepta el cordero, maestro. Sí, acéptalo. Será dinero que nos ahorraremos. O, mejor, será la posibilidad de comer, porque con toda nuestra prodigalidad yo ya no tengo dinero, dice el Iscariote. ¿Prodigalidad? Pero si desde Siquem no hemos gastado ni una perra. Dice Mateo. El caso es que no tengo ya dinero. Lo último se lo di a Merod. Hombre, escucha, dice Jesús al pastor, para poner fin a las palabras de Judas, por ahora no voy a Jerusalén y no puedo llevarme conmigo el cordero. Si no, lo tomaría para que vieras que acepto tu regalo. Pero luego irás a la ciudad. Estarás allí para las fiestas. Tendrás un lugar de alojamiento. Dime dónde y yo llevaré a tus amigos. Nada de eso tengo, pero en Nob tengo un amigo pobre y anciano. Escúchame bien. El día siguiente del sábado pascual vas, al rayar alba, a Nob, y le dices a Juan, el anciano de Nob, todos te sabrán decir quién es. Este cordero te lo manda Jesús de Nazaret, tu amigo, para que celebres este día con un banquete de alegría, porque más alegría que la de hoy no hay para los verdaderos amigos del Cristo. ¿Lo harás? Si así lo quieres, lo haré. Y me darás una alegría. No antes del día después del sábado. Recuérdalo bien. Y recuerda las palabras que te he dicho. Ahora ve y que la paz esté contigo. Y conserva a tu corazón estable en esta paz en los días venideros. Recuerda también esto y sigue creyendo en mi verdad. Adiós. Una serie de personas se ha acercado para oír el diálogo, personas que se dispersan solo cuando el pastor, poniendo de nuevo en marcha su rebaño, las obliga a hacerlo. Jesús sigue a las ovejas aprovechando la senda abierta por ellas. La gente cuchichea. Pero entonces sí que va a Jerusalén. ¿No sabe que está proscrito? Oye, nadie puede prohibir a un hijo de la ley presentarse al Señor para la Pascua. ¿Acaso es culpable de reato público? No. Porque si lo fuera, el gobernador le habría encarcelado como a Barrabás. Y otros. ¿Has oído? No tiene un lugar de alojamiento, ni amigos en Jerusalén. ¿Será que todos lo han abandonado? ¿Incluso el resucitado? Pues vaya gratitud. Oye, calla. Esas dos son las hermanas de Lázaro. Yo soy de los campos de Magdala y las conozco bien. Si las hermanas están con él, señales de que la familia de Lázaro le es fiel. Quizás no se aventura a entrar en la ciudad. Razón tendría. Dios le perdonará el quedarse fuera.
Si no puede subir al templo, no es culpa suya. Su prudencia es sabia. Si lo apresaran, todo acabaría antes de su tiempo. Claro que no está todavía preparado para su proclamación como Rey nuestro, y no quiere que lo apresen. Se dice que, mientras se pensaba que estaba en Efraín, fue por todas partes, incluso donde las tribus nómadas, para prepararse sus seguidores y soldados y buscar protecciones. ¿Quién te ha dicho eso? Son las mentiras de siempre. Es el Rey Santo, no un rey de soldados. Quizás haga la Pascua suplementaria. En ese caso sería fácil pasar inadvertido. El Sanedrín se disuelve pasadas las fiestas, y todos los ancianos se van a sus casas para la siega. Hasta Pentecostés no se reúne otra vez. Y, si los miembros del Sanedrín están fuera, ¿quién le va a hacer algún mal? Son ellos los chacales. Que sean de él con tanta prudencia. Cosa demasiado humana. Él es más que un hombre y no tendrá una prudencia cobarde. ¿Cobarde? ¿Por qué? Nadie puede tachar de cobarde a quien se ponga en salvo en pro de su misión. Cobarde en todo caso, porque cualquier misión es siempre inferior a Dios. Por tanto, el culto a Dios debe tener precedencia sobre todas las demás cosas. Estas son las palabras que se intercambia la gente. Jesús hace como si no oyera. Judas de Alfeo se detiene para esperar a las mujeres. Cuando llegan, estaban con el muchacho, retrasadas, a unos 30 pasos dice a Elisa. Habéis dado mucho en Siquem, después de marcharnos. ¿Por qué? Porque Judas no tiene una perra. No vas a tener tus sandalias, Benjamín. Así han venido las cosas. En Tersa no pudimos entrar, y, aunque hubiéramos podido hacerlo, la carencia de dinero nos hubiera impedido cualquier compra. Vas a tener que entrar así en Jerusalén. Antes está Betanía, dice Marta sonriendo. Y antes Jericó y mi casa, dice Nike sonriendo también. Y antes de todo eso estoy yo. Lo he prometido y lo haré. Viaje de experiencias este. He sabido lo que es no tener un didragma. Y ahora voy a experimentar lo que es tener que vender un objeto por necesidad, dice María de Magdala. ¿Y qué vas a vender, María, si ya no llevas joyas? Pregunta Marta a su hermana. Mis gruesas horquillas de plata. Son muchas. Para sujetar este útil peso pueden bastar las de hierro. Las venderé. Jericó está llena de gente que compra estas cosas. Y hoy es día de mercado, y mañana, y siempre cuando llegan estas fiestas. Pero hermana. ¿Qué? ¿Te escandalizas pensando que puedan creer de mí que estoy tan pobre que tengo que vender las horquillas de plata? Ah, ya quisiera haberte dado siempre estos escándalos. Peor era cuando, sin necesidad, me vendía a mí misma al vicio ajeno y mío. Calla, mujer. Está aquí el muchacho, que no sabe. No sabe todavía. Quizás no sabe todavía que yo era la pecadora. Mañana lo sabría por boca de los que me odian por no serlo ya, y con aspectos que mi pecado no tuvo, a pesar de haber sido muy grande. Así que es mejor que lo sepa por mí, y que vea cuánto puede el Señor que lo ha acogido. Hacer de una pecadora una arrepentida. De un muerto un resucitado. De mí, muerte en el espíritu, y de Lázaro, muerto en el cuerpo, dos vivos. Porque esto es lo que nos ha hecho a nosotros el Rabí, Benjamín. Recuérdalo siempre, y quiérelo con todo tu corazón porque él es verdaderamente el Hijo de Dios. Un atasco en el camino ha detenido a Jesús y a los apóstoles. Las mujeres los alcanzan. Jesús dice. Id adelante vosotras, hacia Jericó. Entrad en la ciudad, si queréis. Yo voy a Doco con ellos. Para la puesta del sol estaré con vosotras. ¿Por qué nos separas? No estamos cansadas, protestan todas. Porque quisiera que vosotras, mientras, al menos algunas, avisarais a los discípulos de que estaré en casa de Nike mañana. Si es así, Señor, pues vamos ya. Ven, Elisa, y tú Juana y tú Susana y Marta. Preparamos todo, dice Nike. Y yo y el muchacho. Así hacemos nuestras compras. Bendícenos. Maestro. Ven pronto. Tú, madre, ¿te quedas? Dice María de Magdala. Sí, con mi hijo. Se separan. Con Jesús se quedan solo las tres Marías.
la madre y la cuñada de ella, María Cleofás, María de Alfeo, y María Salomé. Jesús deja el camino de Jericó para tomar un camino secundario que va a Doco. Lleva poco tiempo por cuando, de una caravana que viene no sé de dónde, es una caravana rica que, sin duda, viene de lejos, porque trae a las mujeres en los camellos, dentro de las oscilantes berlinas o palanquines atados a los lomos gibosos, y los hombres montados en fogosos caballos o en otros camellos. Se separa un joven que, haciendo arrodillarse a su camello, desciende de la silla y va hacia Jesús. Un paje viene y sujeta al animal por las bridas. El joven se postra delante de Jesús y, después del profundo saludo, le dice: Yo soy Felipe de Canata, hijo de verdaderos israelitas, y que ha seguido siéndolo. Discípulo de Gamaliel hasta que la muerte de mi padre me puso al frente de sus negocios. Te he oído más de una vez. Conozco tus obras. Aspiro a una vida mejor, para tener la eterna que tú aseguras que posee aquel que crea en sí tu reino. Dime, pues, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú eres el Hijo de Dios, bueno como el Padre tuyo. Oh, dime. ¿Qué debo hacer? Para entrar en la vida eterna observa los mandamientos. ¿Cuáles, mi Señor? ¿Los antiguos o los tuyos? En los antiguos están ya los míos. Los míos no transforman los antiguos, que siguen siendo: adorar con amor verdadero al único verdadero Dios y respetar las leyes del culto, no matar, no robar, no cometer adulterio, no testificar lo falso, honrar al padre y a la madre, no perjudicar al prójimo. Antes al contrario, amarlo como te amas a ti mismo. Haciendo esto tendrás la vida eterna. Maestro, todas estas cosas las he observado desde mi niñez. Jesús lo mira con ojos de amor y dulcemente le pregunta: ¿Y no te parecen suficientes todavía? No, maestro. Gran cosa es el reino de Dios en nosotros y en la otra vida. Infinito don es Dios, que a nosotros se dona. Siento que todo lo que es deber es poco, respecto al todo, al infinito perfecto que dona, y que yo pienso que se debe obtener con cosas mayores que las que están mandadas para no condenarse y serle gratos. Es como dices. Para ser perfecto te falta todavía una cosa. Si quieres ser perfecto como quiere el Padre nuestro de los cielos, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo por el que el Padre, que ha dado su tesoro para los pobres de la tierra, te amará con especial amor. Luego ven y sígueme. El joven se entristece, se pone pensativo. Luego se levanta y dice: Recordaré tu consejo, y se aleja triste. Judas se sonríe levemente, pero irónicamente, y susurra: No soy yo el único que le tiene amor al dinero. Jesús se vuelve y lo mira, y luego mira a los otros 11 rostros que están en torno a él, y suspira. Qué difícil será que un rico entre en el reino de los cielos. Su puerta es estrecha y el camino que a él conduce es un camino empinado, y no pueden recorrer este camino ni entrar los que están cargados con los pesos voluminosos de las riquezas. Para entrar allá arriba no se requieren sino tesoros de virtud, inmateriales, y también el saberse separar de todo lo que signifique apego a las cosas del mundo y vanidad. Jesús está muy triste y los apóstoles se miran de reojo unos a otros. Jesús sigue hablando mientras mira a la caravana del joven rico que se aleja. En verdad os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que no, para un rico, entrar en el reino de Dios. Pero entonces ¿quién podrá salvarse? La miseria hace frecuentemente pecadores, por envidias y por poco respeto a lo ajeno, y por desconfianza respecto a la providencia. La riqueza es un obstáculo para la perfección, y entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los mira y les dice: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios todo es posible. Basta con que el hombre ayude a su Señor con su buena voluntad. Es buena voluntad aceptar el consejo recibido y esforzarse en conseguir el desapego de las riquezas. Todo desapego, para seguir a Dios. Porque la verdadera libertad del hombre es esta: seguir las voces que Dios le susurra en su corazón, y sus mandamientos, no ser esclavo ni de sí ni del mundo ni del respecto humano, y, por tanto, no ser esclavos de Satanás.
Hacer uso de la espléndida libertad de arbitrio que Dios ha dado al hombre para querer libre y únicamente el bien, y conseguir así la vida eterna luminosísima, libre, bienaventurada. Ni siquiera de la propia vida hemos de ser esclavos, si por secundarla tenemos que oponer resistencia a Dios. Os lo he dicho. El que pierda su vida por amor mío y por servir a Dios la salvará para toda la eternidad. Pues nosotros hemos dejado todo por seguirte, hasta las cosas más lícitas. ¿Cuál será en nosotros el resultado? ¿Entraremos, entonces, en tu reino? Pregunta Pedro. En verdad os digo que los que me hayan seguido de esa manera, y los que me sigan, porque siempre hay tiempo de hacer reparación por la desidia y por los pecados cometidos hasta el presente, siempre hay tiempo mientras se está en la tierra y se tienen por delante días en que poder hacer reparación por el mal hecho, estos estarán conmigo en el reino mío. En verdad os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración, os sentaréis en tronos para juzgar a las tribus de la tierra, junto con el Hijo del Hombre, que estará sentado en el trono de su gloria. Y os digo en verdad que ninguno que, por amor de mi nombre, haya dejado casa, campos, padre, madre, hermanos, esposa, hijos y hermanas, para difundir la buena nueva y continuarme, ninguno dejará de recibir el céntuplo en el tiempo presente y la vida eterna en el siglo futuro. Pero si perdemos todo, ¿cómo podemos centuplicar nuestro haber? Pregunta Judas de Queriot. Digo de nuevo que lo que a los hombres les es imposible a Dios le es posible. Y Dios dará el céntuplo de gozo espiritual a aquellos que supieron pasar de ser hombres del mundo a hacerse hijos de Dios, o sea, hombres espirituales. Estos experimentarán el verdadero gozo espiritual, aquí y más allá de la tierra. Y os digo también esto. No todos los que parecen los primeros, y que deberían serlo por haber recibido más que los demás lo serán, y no todos los que parecen últimos, y menos que últimos, pues no serán aparentemente mis discípulos, ni miembros del pueblo elegido lo serán. En verdad, muchos pasarán a ser, de primeros, últimos, y muchos últimos, ínfimos, pasarán a ser primeros, pero ahí está Doco. Adelantaos todos menos Judas de Queriot y Simón Celote. Id a advertir de mi llegada a quienes puedan tener necesidad de mí. Y Jesús, con los dos a los que ha retenido, espera a reunirse con las tres Marías, que los siguen a algunos metros de distancia. 577. Tercer anuncio de la pasión. María de Alfeo evoca la figura de José. La insensata petición de los hijos de Zebedeo. Apenas el alba aclara el cielo, aunque no hace todavía fácil el camino, cuando Jesús deja Doco aún durmiente. Las pisadas ciertamente no las oye nadie, porque son cautelosas y la gente duerme todavía en las casas cerradas. Ninguno habla hasta que están fuera de ciudad, hasta que están en el campo, que lentamente se despierta bajo la parca luz, llena de frescura después del lavacro del rocío. Entonces Judas Iscariote dice: camino inútil, descanso negado. Hubiera sido mejor no haber venido hasta aquí. No nos han tratado mal los pocos que hemos encontrado. Han dedicado la noche a escucharnos y a ir por los enfermos de los campos. No, venir aquí ha sido una cosa verdaderamente buena, porque los que, por enfermedad u otros motivos, no podían aspirar a ver al Señor en Jerusalén lo han visto aquí y han recibido el consuelo de la salud y de otras gracias. Los otros ya sabemos que han ido ya a la ciudad, es costumbre de todos nosotros, a nada que se pueda, ir algunos días antes de la fiesta, dice delicadamente Santiago de Alfeo, porque es siempre manso. Todo lo contrario de Judas de Queriot, que incluso en los momentos buenos es siempre violento e imperioso. Precisamente porque vamos también nosotros a Jerusalén, era inútil venir aquí. Nos habrían oído y visto allí, pero no las mujeres y los enfermos, rebate, interrumpiéndole, Bartolomé, en ayuda de Santiago de Alfeo. Judas hace como que no oye y, como continuando lo que estaba diciendo, añade: al menos creo que vamos a Jerusalén, aunque ahora ya no estoy seguro, después de lo que se le dijo a aquel pastor. ¿Y a dónde piensas que vayamos, si no es allí? Pregunta Pedro. Yo qué sé. Todo lo que hacemos desde hace algunos meses es tan irreal, todo tan contrario a lo previsible, al buen sentido, incluso a la justicia, que, ala. Pues si te he visto beber leche en Doco, ¿cómo es que hablas como un borracho? ¿En qué ves cosas contrarias a la justicia?
pregunta Santiago de Zebedeo, con unos ojos que poco bien prometen. Y añade: basta ya de reproches al justo. ¿Entiendes que ya basta? No tienes derecho a censurarlo. Ninguno tiene este derecho porque él es perfecto, y nosotros, ninguno de nosotros lo es, y tú el que menos. Eso es. Si estás enfermo, te curas. Pero no nos amargues con tus protestas. Si eres un lunático, allí está el maestro. Vea que te cure y corta ya, dice Tomás perdiendo la paciencia. Efectivamente, Jesús viene detrás, junto con Judas de Alfeo y Juan. Y ayudan a las mujeres, que, menos acostumbradas a andar entre dos luces, avanzan con dificultad por este sendero no bueno y además, más oscuro que el campo porque va por un tupido olivar. Y Jesús habla animadamente con las mujeres, enajenándose de lo que sucede más adelante, lo cual, de todas formas, es oído por los que van con él, pues, aunque las palabras lleguen mal, su tono denota que no son palabras suaves, sino que, ciertamente, tienen sabor de disputa. Los dos apóstoles, Judas Tadeo y Juan, se miran, y no dicen nada. Miran a Jesús y a María. Pero María está tan velada con su manto, que casi no se le ve la cara. Jesús parece no haber oído. Mas, acabado lo que estaba diciendo, hablaban de Benjamín y de su futuro, y hablan de la viuda Sara de Afec, que se ha establecido en Cafarnaúm y es madre amorosa no solo del niñito de Yiscala, sino también de los hijitos de la mujer de Cafarnaúm que, pasada a segundo matrimonio, no quería ya a los hijos del primero, y que murió luego tan mal, que verdaderamente se ha visto la mano de Dios en su muerte, dice Salomé. Jesús va hacia adelante junto con Judas Tadeo y llega donde los apóstoles, pero antes, al marcharse, ha dicho: quédate aquí, Juan, si quieres. Voy a responder al inquieto y a poner paz. Pero Juan, después de algunos otros pasos con las mujeres, y visto que el sendero se abre más y se hace más luminoso, se echa a correr y alcanza a Jesús justo cuando está diciendo: así que, tranquilízate, Judas. Nada irreal haremos, como nunca lo hemos hecho. Tampoco ahora estamos haciendo nada contrario a lo previsible. Este es el tiempo en que está previsto que todo israelita que no esté impedido por enfermedades o causas gravísimas suba al templo. Y al templo estamos subiendo. No todos. Marxian he oído que no estará. ¿Acaso está enfermo? ¿Por qué motivo no viene? ¿Tú crees que puedes sustituirlo por el samaritano? El tono de Judas es insoportable. Pedro susurra: oh prudencia, encadena mi lengua, que soy hombre. Y aprieta fuertemente los labios para no decir nada más. Sus ojos, un poco saltones, tienen una mirada conmovedora, y es que son muy visibles en ellos el esfuerzo que hace el hombre por frenar su indignación y la aflicción de oír hablar a Judas de ese modo. La presencia de Jesús mantiene inmóviles todas las lenguas. Él el único que habla, diciendo con una calma verdaderamente divina: venid un poco adelante para que las mujeres no oigan. Tengo que deciros una cosa, ya desde hace algunos días. Os la prometí en los campos de Tersa. Pero quería que estuvierais todos para oírla. Todos vosotros, no las mujeres. Dejémoslas en su humilde paz. En lo que os voy a decir estará incluida también la razón por la cual Marxian no estará con nosotros, y tampoco tu madre, Judas de Queriot, tus hijas, Felipe, ni las discípulas de Belén de Galilea con la jovencita. Hay cosas que no todos pueden soportarlas. Yo, maestro, sé lo que es un bien para mis discípulos, y sé cuánto pueden ellos, o no pueden, soportar. Ni siquiera vosotros tenéis la suficiente fortaleza como para soportar la prueba. Y quedar excluidos de ella sería una gracia para vosotros. Pero vosotros debéis continuarme, y debéis saber cuán débiles sois, para ser después misericordiosos con los débiles. Por eso vosotros no podéis veros excluidos de esta tremenda prueba que os dará la medida de lo que sois, de lo que habéis seguido siendo después de 3 años de estar conmigo y de lo que habéis venido a ser después de estos mismos 3 años. Sois 12. Vinisteis a mí casi contemporáneamente. Y no son los pocos días que transcurrieron desde mi encuentro con Santiago, Juan y Andrés, hasta el día en que tú, Judas de Queriot, fuiste recibido entre nosotros, ni hasta el día en que tú, Santiago, hermano mío, y tú, Mateo, vinisteis conmigo, los que pueden justificar tanta diferencia de formación entre vosotros.
Estabais todos, también tú, doctor Bartolomé, y vosotros, hermanos míos, muy informes, completamente informes respecto a lo que es la formación en mi doctrina. Es más, vuestra formación, mejor que la de otros de entre vosotros respecto a la doctrina del viejo Israel, os suponía un obstáculo para formaros en mí. Pero ninguno de vosotros ha recorrido tanto camino como habría sido suficiente para llevaros a todos a un único punto. Uno lo ha alcanzado, otros están cerca, otros más lejos, otros muy atrás, otros, sí, debo decir también esto. En vez de avanzar han retrocedido. No os miréis. No busquéis entre vosotros quién es el primero y quién el último. Aquel que, quizás, se cree el primero y es considerado el primero, debe todavía tomarse a sí mismo el pulso. Aquel que se cree el último está para resplandecer en su formación como una estrella del cielo. Por tanto, una vez más, os digo, no juzguéis. Los hechos juzgarán con su evidencia. Por ahora no podéis entender. Pero pronto, muy pronto recordaréis estas palabras mías y las comprenderéis. ¿Cuándo? Nos has prometido que nos vas a decir, que nos vas a explicar también por qué la purificación pascual será distinta este año, pero no nos lo dices nunca, se queja Andrés. De esto os quería hablar. Porque aquellas palabras y estas son una única cosa, pues tienen su raíz en una única cosa. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén para la Pascua. Allí se cumplirán todas las cosas dichas por los profetas respecto al Hijo del Hombre. En verdad, como vieron los profetas, como ya estaba dicho en la orden dada a los hebreos de Egipto, como fue ordenado a Moisés en el desierto, el Cordero de Dios muy pronto va a ser inmolado y su sangre muy pronto va a rociar las jambas de los corazones, y el ángel de Dios pasará sin descargar su mano sobre los que tengan sobre sí, y con amor, la sangre del Cordero inmolado, que muy pronto va a ser levantado como la serpiente de precioso metal en el palo transversal, como signo para los que han sido heridos por la serpiente infernal, para salud de los que lo miren con el Hijo del Hombre, vuestro Maestro Jesús, muy pronto va a ser entregado en manos de los príncipes de los sacerdotes, de los escribas y ancianos, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para ser escarnecido. Y lo abofetearán, lo golpearán, le escupirán, lo arrastrarán por las calles como a un andrajo inmundo, y luego los gentiles, después de haberlo flagelado y coronado de espinas, prefiriendo el pueblo hebreo, reunido en Jerusalén, su muerte en vez de la de un ladrón, lo condenarán a la muerte de cruz, propia de los malhechores. Y así lo matarán. Pero, como está escrito en los signos de las profecías, después de 3 días resucitará. Esta es la prueba que os espera, la que mostrará vuestra formación. En verdad os digo, a todos vosotros los que os creéis tan perfectos como para despreciar a los que no son de Israel e incluso a muchos del propio pueblo nuestro, en verdad os digo que vosotros, mi parte elegida del rebaño, cuando apresen al pastor, sufriréis la embestida del miedo y huiréis a la desbandada, como si los lobos que a mí me morderán desde todas las partes se hubieran vuelto contra vosotros. Pero os digo que no temáis, que no os tocarán un solo cabello. Yo seré suficiente para saciar a los lobos feroces. Los apóstoles, a medida que Jesús va hablando, van pareciendo criaturas expuestas a una granizada de piedras. Incluso se encorvan, cada vez más, mientras Jesús va hablando. Y, cuando termina. Y todo esto que os digo ya es inminente. No es como las otras veces, que había tiempo antes de esa hora. Ya ha llegado la hora. Yo voy para ser entregado a mis enemigos e inmolado para salvación de todos. Y este capullo de flor no habrá perdido todavía sus pétalos, después de haber florecido, y yo estaré ya muerto, cuando termina así, ¿quién se tapa la cara con las manos? ¿Quién gime como si lo estuvieran hiriendo? Judas Iscariote está lívido, literalmente lívido, el primero en recobrarse es Tomás, que proclama: esto no te sucederá porque te defenderemos o moriremos juntos contigo, y así demostraremos que te habíamos alcanzado en tu perfección y que éramos perfectos en el amor a ti. Jesús lo mira en silencio. Bartolomé, después de un largo silencio meditativo, dice: has dicho que serás entregado, pero ¿quién puede entregarte en manos de tus enemigos? Eso no está escrito en las profecías. No. No está escrito.
Sería demasiado horrible si un amigo tuyo, un discípulo tuyo, un seguidor tuyo, aunque fuera el último de todos, te entregara a los que te odian. No. Quien te haya oído con amor, aunque hubiera sido una sola vez, no puede cometer ese delito. Son hombres, no fieras, no diablos, no, mi señor. Y tampoco los que te odian podrán, tienen miedo del pueblo, y el pueblo estará, por entero, en torno a ti. Jesús mira también a Natanael y no habla. Pedro y el celote hablan mucho entre sí. Santiago de Zebedeo maltrata de palabra a su hermano porque lo ve sereno, y Juan responde. Es porque hace 3 meses que lo sé, y 2 lágrimas surcan su rostro. Los hijos de Alfeo hablan con Mateo, que, descorazonado, menea la cabeza. Andrés se vuelve hacia el Iscariote. Tú que tienes tantos amigos en el templo, Juan conoce al propio Anás, replica Judas, y termina. ¿Y qué solución ves? ¿Qué crees que va a poder la palabra de un hombre si así está predestinado? ¿Estás convencido de esto? Preguntan al mismo tiempo Tomás y Andrés. No. Yo no creo nada. Son alarmas inútiles. Bartolomé tiene razón. Todo el pueblo apoyará a Jesús. Ya se percibe por la gente que vamos viendo por el camino. Y será un triunfo. Veréis cómo será así, dice Judas de Queriot. Pero entonces, ¿por qué él? Dice Andrés señalando a Jesús que se ha parado para esperar a las mujeres. ¿Que por qué lo dice? Porque está impresionado. Y porque quiere probarnos. Pero no ocurrirá nada. Y yo, además, iré, sí, sí. Ve a ver. Suplica Andrés. Se callan porque Jesús está ya tras ellos, entre su madre y María de Alfeo. María expresa una pálida sonrisa al mostrarle su cuñada unas semillas, que no sé dónde las habrá conseguido, diciéndole que quiere sembrarlas en Nazaret después de la Pascua, junto a la gruta que ella tanto estima. Y María de Alfeo dice. Cuando eras niña, te recuerdo siempre con estas flores en tus manitas. Las llamabas las flores de tu venida. Efectivamente, cuando naciste, tu huerto estaba cuajado de ellas, y en el atardecer en que toda Nazaret se apresuró a ir a ver a la hija de Joaquín, los hacecillos de estas estrellitas eran verdaderamente un diamante por el agua que había caído del cielo. Por el último rayo de sol que desde el poniente incidía en ellos. Y, dado que te llamabas estrella, todos decían, mirando a esas muchas, pequeñas estrellas brillantes. Las flores se han adornado para festejar a la flor de Joaquín, y las estrellas han dejado el cielo para acercarse a la estrella. Y todos sonreían, felices por el signo venturoso y por la alegría de tu padre. Y José, el hermano de mi marido, dijo, estrellas y gotitas de agua. Es verdaderamente María. ¿Cómo podía imaginar, entonces, que habrías de ser su estrella? Cuando volvió de Jerusalén elegido para esposo tuyo. Toda Nazaret quería festejarlo, porque grande era el honor que le venía del cielo y de su matrimonio contigo, hija de Joaquín y Ana. Y todos querían invitarlo a un banquete. Pero él, con su dulce pero firme decisión rechazó toda fiesta. De modo que asombró a todos, porque ¿quién es el hombre que, destinado a noble matrimonio y con símil decreto del Altísimo, no celebre su felicidad de alma y de carne y sangre? Pero él decía, a gran elección, gran preparación. Y con una continencia que alcanzaba también a las palabras y al alimento, pues que toda otra continencia siempre había existido en él, pasó ese tiempo trabajando y orando, porque, si se puede orar con el trabajo, yo creo que cada golpe de martillo y cada señal hecha con el escoplo se transformaban en oración. Tenía su rostro como extático. Yo iba a arreglar la casa, a blanquear sábanas u otras cosas que había dejado tu madre y que con el tiempo se habían puesto amarillentas, y lo miraba mientras trabajaba en el huerto y en la casa para ponerlos otra vez en orden, como si nunca hubieran estado abandonados. Y le hablaba incluso, pero estaba como absorto. Sonreía, pero no era mío a otros, sino a un pensamiento suyo que no era, no, el pensamiento de todos los hombres que se aproximan a su boda. Esa es una sonrisa de alegría maliciosa y carnal. Él, parecía sonreír a los invisibles ángeles de Dios, parecía que hablara con ellos y los consultara, porque estoy convencida de que los ángeles le instruían acerca de cómo tratarte a ti.
Porque después, y fue otro motivo de estupor de toda Nazaret, y casi de desdén de mi Alfeo, pospuso la boda lo más que pudo, y no se comprendió nunca cómo fue que al improviso se decidiera antes del tiempo fijado. Y también cuando se supo que ibas a ser madre, cómo se asombró Nazaret por su alegría ausente. Pero también mi Santiago es un poco así. Y cada vez más lo es. Ahora que lo observo bien, no sé por qué, pero desde que fuimos a Efraín me parece completamente nuevo, lo veo así, justamente como a José. Míralo ahora también, María, ahora que se está volviendo otra vez para mirarnos. ¿No tiene ese aspecto absorto tan habitual en José, tu esposo? Sonríe con esa sonrisa que no sé si llamarla triste o lejana. Mira y tiene esa mirada larga, que va más allá de nosotros, que muchas veces tenía José. ¿Recuerdas cómo le pinchaba al feo? Decía: hermano, ¿ves todavía las pirámides? Y él meneaba la cabeza sin decir nada, paciente y reservado en sus pensamientos. Poco hablador siempre. Pero desde que volvisteis de Hebrón, ya ni siquiera a la fuente iba solo, como hasta entonces había hecho, y como hacen todos. O contigo o a su trabajo. Y, aparte del sábado en la sinagoga, o cuando se dirigía a otro lugar para alguna gestión, nadie puede decir que viera a José de paseo en esos meses. Luego os marchasteis, qué angustia la ausencia de noticias vuestras después de la matanza. Alfeo fue hasta Belén, se marcharán dijeron. Pero, ¿cómo creerlos, si os odiaban a muerte en esa ciudad en que todavía rojeaba la sangre inocente y se elevaba el humo de las ruinas y se os acusaba de que por vosotros esa sangre había corrido? Fue a Hebrón, y vosotros al templo, porque Zacarías tenía su turno. Isabel no le dio más que lágrimas, y Zacarías palabras de consuelo. El uno y la otra, angustiados por Juan y temiendo nuevos actos de crueldad, lo habían escondido y estaban verdaderamente en ascuas por él. De vosotros no sabían nada. Y Zacarías dijo al feo: si están muertos, su sangre ha caído sobre mí, porque yo los convencí de que se quedarán en Belén. Mi María. Mi Jesús, visto tan guapo durante la Pascua que siguió a su nacimiento. Y no recibir noticia durante tanto tiempo. Pero, ¿por qué nunca una noticia? Porque convenía guardar silencio. En el lugar donde estábamos muchas eran las Marías y muchos los Josés, y convenía pasar por una pareja cualquiera de esposos, responde serena María, y suspira. Y eran, dentro de su tristeza, días aún felices. El mal estaba tan lejos todavía. Aunque nuestra humanidad careciera de muchas cosas, el espíritu se saciaba con la alegría de tenerte, hijo mío. También ahora tienes contigo a tu hijo. Falta José, es verdad. Pero Jesús está aquí y con su completo amor de adulto observa a María de Alfeo. María levanta la cabeza para mirar a su Jesús. Y en su mirada hay congoja, aunque su boca sonría levemente. Pero no añade ninguna otra palabra. Los apóstoles se han detenido para esperarlos. Todos se agrupan, incluso Santiago y Juan, que estaban detrás de todos, con su madre. Y, mientras descansan del camino realizado y algunos comen un poco de pan, la madre de Santiago y Juan se acerca a Jesús y se postra ante él, que, apremiado por reanudar la marcha, ni siquiera se ha sentado. Jesús, puesto que es claro en ella el deseo de pedir algo, le pregunta: ¿qué quieres, mujer? Habla. Concédeme una gracia, antes de que te marches, como dices. ¿Cuál? La de ordenar que estos dos hijos míos, que por ti han dejado todo, se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando tú estés sentado, en tu gloria, en tu reino. Jesús mira a la mujer y luego a los dos apóstoles, y dice: habéis sugerido este pensamiento a vuestra madre interpretando muy mal mis promesas de ayer. El céntuplo por lo que habéis dejado no lo recibiréis en un reino de la tierra. ¿También vosotros os habéis hecho codiciosos y habéis perdido la inteligencia? No, no vosotros. Ya es el crepúsculo mefítico de las tinieblas, que avanza, y el aire contaminado de Jerusalén, que se acerca y os corrompe y os ciega. Yo os digo que no sabéis lo que pedís. ¿Podéis, acaso, beber el cáliz que voy a beber yo? Lo podemos, Señor. ¿Y por qué decís eso, si todavía no habéis comprendido la amargura que tendrá mi cáliz? No se trata solamente de la amargura que ayer os describí. La mía de varón de todos los dolores.
Habrá torturas que, aunque os las describiera, no estaríais en condiciones de comprenderlas. De todas formas, sí, dado que, a pesar de ser todavía como dos niños que desconocen el valor de lo que piden, dado que sois dos espíritus justos y que me quieren, beberéis, ciertamente beberéis de mi cáliz. Pero lo de sentaros a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederoslo. Esa es una cosa que se concederá a aquellos para los que mi Padre lo ha preparado. Los otros apóstoles, mientras Jesús está todavía hablando, hacen ásperas críticas sobre lo que los hijos de Zebedeo y la madre de estos han pedido. Pedro le dice a Juan: precisamente tú. Ya ni te reconozco, respecto a lo que eras. Y Judas Iscariote, con su sonrisa de demonio: verdaderamente los primeros son los últimos. Tiempo de sorpresas y de comprender una serie de cosas, y se ríe burlón. ¿Acaso por los honores hemos seguido a nuestro maestro? Dice Felipe en tono de reproche. Tomás no se dirige a los dos, sino a Salomé, diciendo: ¿por qué poner en evidencia a tus hijos? Si no ellos, al menos tú debías haber reflexionado e impedido esto. Es verdad. Nuestra madre no lo habría hecho, dice Judas Tadeo. Bartolomé no habla, pero su cara es toda una desaprobación. Simón Celote, queriendo calmar el desdén, dice: todos podemos equivocarnos. Mateo, Andrés y Santiago de Alfeo no hablan. Es más, visiblemente sufren por este incidente que mella la hermosa perfección de Juan. Jesús hace un gesto para imponer silencio y dice: un momento. ¿Es que de un error van a venir muchos? Vosotros, que reprocháis indignados, ¿no os dais cuenta de que también vosotros pecáis? Dejad tranquilos estos hermanos vuestros. Mi reprensión es suficiente. Su abatimiento es evidente. Su arrepentimiento, humilde y sincero. Debéis amaros entre vosotros, apoyaros mutuamente. Porque, en verdad, ninguno de vosotros es perfecto todavía. No debéis imitar al mundo ni a los hombres del mundo. En el mundo, lo sabéis, los príncipes de las naciones dominan a sus pueblos, y sus notables ejercen el poder sobre estos en nombre de los príncipes. Pero entre vosotros no debe ser así. No debe haber en vosotros afán de dominar a los hombres ni a vuestros compañeros. Antes, al contrario, el que de entre vosotros quiera ser el mayor póngase a vuestro servicio, y el que quiera ser el primero hágase siervo de todos. Lo mismo que ha hecho vuestro maestro. ¿Acaso he venido para avasallar y dominar? ¿Para ser servido? No, verdaderamente no. Yo he venido para servir. Y eso, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en redención de muchos, eso mismo deberéis saber hacer vosotros, si queréis ser como yo y estar donde yo. Ahora marcharos. Y estad en paz entre vosotros, como yo lo estoy con vosotros. Me dice Jesús a María Valtorta. Señala mucho el punto. Vosotros ciertamente beberéis de mi cáliz. En las traducciones se lee: mi cáliz. He dicho: del mío, no el mío. Ningún hombre habría podido beber mi cáliz. Solamente yo, Redentor, debí beber todo mi cáliz. A mis discípulos, a mis imitadores, a los que me aman, ciertamente se les concede beber de ese cáliz en que yo bebí. Esa gota, ese sorbo, esos sorbos que la predilección de Dios les concede beber. Pero nunca ninguno lo beberá todo como yo lo bebí. Así pues, es correcto decir de mi cáliz y no mi cáliz. La expresión beber el cáliz parece traducción correcta del texto griego de los evangelistas Mateo y Marcos. Pero podría ser interpretada como beber del cáliz si se dice en arameo, la lengua que Jesús hablaba, en la cual no habría distinción de forma entre beber el cáliz y beber del cáliz. 578. Encuentro con discípulos y hombres de relieve conducidos por Manaén. Llegada a Jericó. Ya las blancas paredes de las casas de Jericó y sus palmas resaltan contra el cielo, azul intenso de cerámica o esmalte, cuando, al pie de un pequeño bosque de tamarices de desordenadas frondas, y de sensibles mimosas y espinos blancos de larguísimas espinas, y de otras plantas en su mayoría espinosas, que parecen haber sido arrojadas allí desde la áspera montaña situada a espaldas de Jericó, Jesús se encuentra con un nutrido grupo de discípulos capitaneados por Manaén. Parece que están esperando. Lo están, efectivamente. Y lo dicen, después de haber saludado al Maestro.
Y añaden que otros han ido hasta otros caminos, para tener noticias, dado que el retraso de toda una noche en llegar a Jericó los había alarmado. Yo he venido aquí con estos. Y no te dejaré hasta que te vea a salvo en casa de Lázaro, dice Manaén. ¿Por qué? ¿Hay peligro de algo? Pregunta Judas Tadeo. Estáis en Judea, el decreto ya lo conocéis. Y el odio también. Por tanto, todo se puede temer, responde Manaén, quien, dirigiéndose a Jesús, explica. He tomado conmigo a los más fuertes, porque era presumible que, si no te habían apresado pasaras por aquí. Y por la entidad de los discípulos y los hombres confiamos poder impresionar a los malvados y hacer que te respeten. En efecto, están con él los ex discípulos de Gamaliel, el sacerdote Juan, Nicolai de Antioquía, Juan de Efeso y otros hombres vigorosos, no los conozco, que están en la flor de la vida y tienen un aspecto más noble de lo común. Manaén, rápidamente, presenta a algunos de estos, mientras que a otros no los presenta. Son hombres procedentes de todas las regiones palestinas, entre ellos hay 2 de la corte de Herodes Filipo. Así, nombres de las más antiguas familias de Israel resuenan en el camino, al pie del pequeño bosque de frondas desordenadas, en que el viento hace temblar las hojitas de las mimosas y pliega los tiernos retoños de los espinos blancos. Vamos. ¿No hay ninguno con las mujeres, dónde ni qué? Pregunta Jesús. Los pastores. Todos menos Jonatán, que espera a Juan en el palacio de Jerusalén. Pero tus discípulos han crecido de forma desmesurada. Ayer, en Jericó, estaban esperándote unos 500. Hasta el punto de que los servidores de Herodes se habían impresionado y le habían informado de ello. Y Herodes no sabía si reaccionar temeroso o agresivo. Pero el recuerdo de Juan lo tiene obsesionado y ya no se atreve a levantar la mano contra ningún profeta. Bien. Esto no te perjudicará. Exclama Pedro frotándose contento las manos. De todas formas, es el que menos cuenta. Es un ídolo al que todos pueden mover como les venga en gana. Y quien lo tiene en sus manos sabe moverlo. ¿Y quién lo tiene en sus manos? ¿Pilato? Pregunta Bartolomé. Pilato no necesita a Herodes en sus actos. Herodes es un siervo, los poderosos no se dirigen a los siervos, responde Manaén. ¿Y entonces quién? Pregunta Bartolomé. El templo, dice sin vacilar uno que está con Manaén. Pero si para el templo Herodes está anatematizado. Su pecado, eres muy ingenuo con todo tu saber y tus años, Bartolomé. ¿Es que no sabes que el templo, con tal de conseguir sus objetivos, sabe superar muchas, demasiadas cosas? Por eso ya no merece permanecer, dice Manaén con gesto de severo desprecio. Tú eres israelita. No debes hablar así. El templo es siempre el templo para nosotros, dice Bartolomé con tono de reconvención. No. Es el cadáver de lo que era. Y un cadáver, cuando lleva ya un tiempo muerto, se transforma en inmunda carroña. Por eso Dios ha mandado al templo vivo, para que pudiéramos postrarnos ante el Señor sin que ello fuera una pantomima execrable. Calla. Susurra Manaén otro que está con él, porque está hablando demasiado claramente, es uno de los que no han sido presentados, uno que está muy tapado. ¿Y por qué debería callarme, si así habla mi corazón? ¿Piensas que hablando así pueda perjudicar al maestro? Si es así, me callo. Pero no por otro motivo. Aunque me condenaran sabría decir. Así pienso, y no castiguéis a nadie aparte de mí. Manaén tiene razón. Basta ya de callar por miedo. Es ya hora de que cada uno tome su sitio a favor o en contra y diga lo que tiene en su corazón. Yo pienso como tú, hermano en Jesús. Y si ello puede causarnos la muerte moriremos perseverando en confesar la verdad, dice Esteban con ímpetu. Sed prudentes. Sed prudentes. Exhorta Bartolomé, el templo es siempre el templo. Está claro que no es perfecto y cometerá errores, pero después de Dios no hay personas más grandes ni fuerzas mayores que el sumo sacerdote y el Sanedrín, representan a Dios. Y nosotros debemos ver aquello que representan, y no lo que son. ¿O me equivoco, maestro? No te equivocas.
En toda constitución hay que saber ver su origen, en este caso el Eterno Padre, que ha constituido el templo y las jerarquías, los ritos y las autoridades de los hombres antepuestos para representarlo. Hay que saber dejar en las manos del Padre el juicio. Él sabe cuándo y cómo intervenir. ¿Qué medidas tomar para que la corrupción, extendiéndose, no corrompa a todos los hombres y les haga dudar de Dios? Y en esto Manaén, viendo la razón de mi venida en esta hora, ha sabido ver con exactitud. En fin, es necesario suavizar tu estaticidad, Bartolomé, con el espíritu innovador de Manaén, para que sea precisa la medida y, por tanto, perfecto el sentir. Todo exceso es siempre dañino, para el agente y para el que lo sufre, o para el que lo percibe y se escandaliza, y, si no es un alma honesta, se sirve de ello para denunciar a los hermanos. Pero esta es una acción de Caín y, siendo obra de las tinieblas, no lo será de los hijos de la luz. El que advirtió a Manaén de que no hablara demasiado, y que está cubierto del todo por el manto, de forma que apenas pueden vérsele los ojos negros, vivísimos, se arrodilla, toma la mano de Jesús y dice: Tú eres bueno, Maestro. Demasiado tarde te he conocido, oh palabra de Dios. Pero aún es tiempo, sino de servirte largamente como habría deseado, como ahora quisiera, si de amarte como mereces. Nunca es demasiado tarde para la hora de Dios. Esa hora llega en el momento preciso. Y concede tanto tiempo para servir a la verdad cuanto la voluntad quiere. ¿Pero quién es? Se preguntan unos a otros, bisbiseando, los apóstoles. Y se lo preguntan a los discípulos. En vano. Ninguno sabe quién es, o, sabiéndolo, ninguno quiere decirlo. ¿Quién es, Maestro? Pregunta Pedro cuando puede acercarse a Jesús, que va en el centro del grupo, detrás de él, las mujeres. Delante, los discípulos. A los lados, sus primos. En torno a él, los apóstoles. Un alma, Simón. Nada más que eso. Pero, ¿te fías de él sin saber quién es? Sé quién es. Y conozco su corazón. Ah, comprendo. Es como en el caso de la velada de agua especiosa, ya no pregunto más, y Pedro se pone contento porque Jesús, separándose de Santiago, lo arrima así. Llegan ya a Jericó. Por la puerta de las murallas irrumpe la gente levando voces de hosana, y a Jesús le es difícil proseguir para cruzar la ciudad e ir donde Nique, que está fuera de Jericó, en el extremo opuesto. Súplicas para que hable. Niños aupados, que casi forman un seto vivo y franqueable, se cuenta con el amor de Jesús a los pequeños. Gritos de: «¿Puedes hablar?». Ese ya ha huido a Jerusalén. Gestos que, junto con estas palabras, señalan hacia el palacio, espléndido y cerrado, de Herodes. Manaén confirma. Es verdad. Se ha marchado durante la noche, silenciosamente. Tiene miedo. Pero nada detiene a Jesús, que camina diciendo: «Paz. Paz. El que tenga alguna pena o algún dolor que vaya a casa de Nique. El que quiera oírme que vaya a Jerusalén. Aquí soy el peregrino, como todos vosotros. En la casa del Padre hablaré. Paz. Paz y bendición. Paz». Es ya un pequeño triunfo, un preludio de la entrada en Jerusalén, ya tan cercana. Me sorprende la ausencia de Zaqueo. Pero luego lo veo, erguido en la linde de la propiedad de Nique, rodeado de sus amigos y con los pastores y las discípulas. Todos acuden presurosos al encuentro de Jesús, y le abren paso disponiéndose en dos filas, y se postran, mientras él, bendiciendo, se adentra en el huerto en dirección a la casa que, hospitalaria, lo recibe. 579. Judíos desconocidos refieren las acusaciones recogidas por el Sanedrín. Alegoría dirigida a Jerusalén. Un gran número de personas está agrupado en los prados de Nique, en que el heno se seca al sol. 2 carros pesados y cubiertos están esperando en estos prados. Comprendo la razón de la espera cuando veo que acompañan a ellos a todas las discípulas, y que éstas suben en los carros después de la despedida y bendición del Maestro. También María Sanísima se marcha con las otras discípulas. Se marcha también el jovencito de Non. Muchos discípulos se ponen a los lados de los carros, y, cuando estos se mueven al paso lento de los bueyes también ellos se ponen en marcha.
En los prados permanecen los apóstoles, Zaqueo y sus amigos y un grupito de personajes muy cubiertos con su manto, como si no quisieran ser muy reconocidos. Jesús vuelve lentamente sobre sus pasos, hasta el centro del prado, y se sienta en un montón de heno ya semiseco que pronto será llevado al Enil. Está absorto, y todos, manteniéndose en tres grupos distintos y un poco separados de él y entre sí, respetan esta concentración suya. La meditación se alarga. Se alarga la espera. El sol se hace cada vez más fuerte y cae intenso sobre el prado, que emana un fuerte olor de tallos herbáceos en desecación. Los que esperan se refugian en los extremos del prado, en los lugares en que los últimos árboles del huerto proyectan su sombra refrescadora. Jesús se queda solo bajo el sol ya fuerte, blanco todo con su túnica de lino y la prenda de sendal, quizás es la que tejió Cíntica que cubre su cabeza y ondea levemente con el paso de la brisa. De algún establo cercano llegan mugidos tenues, quejumbrosos, de vacas. De las frondas del huerto, piar de pájaros sin plumes. De las eras, piar de pollitos petulantes. La vida que continúa, renovándose en todas las primaveras. Las palomas vuelan alto describiendo círculos antes de regresar con vuelo firme y seguro a los nidos, bajo los aleros de los tejados. No sé si en la cercana casa de Nike o si en algún campo, una voz de mujer canta una nana arrulladora, y la vocecita del niño, primero alta y trémula como un balido de corderito, ahora se atenúa y luego calla. Jesús piensa, sigue pensando, piensa sin cesar, insensible al sol. En distintas ocasiones he advertido esta superior resistencia de Jesús bendito frente a las inclemencias climáticas. Nunca he comprendido si sentía calor y frío fuertemente y los soportaba sin quejarse por espíritu de mortificación, o si era que, de la misma forma que dominaba los elementos desatados, dominaba también el frío y calor excesivos. No lo sé. Lo que sé es que, aun viéndolo todo mojado bajo aguaceros o sudado todo bajo el intenso sol, nunca he advertido en él gestos de desazón por el frío o el calor, como tampoco lo he visto tomar las medidas de prevención que el hombre toma contra los excesos del sol o del frío helador. Un día alguien me hizo la observación de que en Palestina no se lleva descubierta la cabeza, y que, por tanto, cuando yo decía que la cabeza rubia de Jesús, descubierta, aparecía esplendorosa bajo el sol, hablaba con desacierto. No digo que no, respecto a que en Palestina no se pueda ir con la cabeza descubierta. No he estado allí y no sé. Lo que sé es que Jesús habitualmente iba sin nada en la cabeza. Y si llevaba alguna prenda sobre su cabeza al principio de la marcha, pronto se lo quitaba, como si le desagradaran los estorbos, y llevaba en la mano, y lo usaba más que nada para limpiarse la cara del polvo del camino o para enjugarse el sudor. Si llovía, alzaba un extremo del manto y con él se cubría la cabeza. Si hacía sol, especialmente cuando iba caminando, buscaba una hilera de sombra, aunque estuviera entrecortada, para resguardarse de los rayos solares. Raramente llevaba, como hoy, un velo ligero en la cabeza. Esta observación podrá parecerles a algunos inútil, pero forma parte también de lo que veo. Y yo lo digo, mientras Jesús piensa, pero estar tanto tiempo ahí le va a hacer daño. Exclama uno del grupo que no es ni el grupo apostólico ni el de Zaqueo. Vamos a decírselo a sus discípulos, además, yo quisiera no detenerme demasiado tiempo, responde otro. Sí, claro. Que los montes Adomín son poco seguros durante la noche, van donde los apóstoles y hablan con ellos. De acuerdo. Voy a decirles que queréis marcharos, dice Judas Iscariote. No. No eso. Quisiéramos estar al menos en Ensemes antes de que se haga de noche. Judas se marcha sonriendo con ironía. Se inclina hacia el maestro y le dice. Dicen que es porque te puede hacer daño el sol, aunque lo que realmente sucede es que a ellos puede perjudicarles el ser vistos demasiado, pero los judíos desean ya que los despidas. Estaba pensando, tienen razón, y Jesús se levanta. Todos, menos yo, dice Judas Iscariote con tono de enfado. Jesús lo mira y calla. Van juntos a donde estos hombres a los que Judas ha llamado judíos. Ya me había despedido de todos vosotros. Ayer ya lo dije. Hablaré solamente en Jerusalén, es verdad. Pero es que quisiéramos decirte algo, nosotros que, podemos hablar aparte contigo. Dales este gusto.
Tienen miedo de nosotros, o más exactamente de mí, dice Judas de Keriot con esa sonrisa suya de serpiente. No tenemos miedo de nadie. Si quisiéramos, sabríamos cómo tutelar nuestra tranquilidad. Pero todavía no todos son villanos en Palestina. Somos descendientes de los prohombres de David, y, si no eres esclavo ni despreciado todavía, debes mostrarte deferente con nuestras estirpes, las primeras junto al Rey Santo, las primeras junto a los Macabeos, las primeras también ahora, cuando se trata de honrar al Hijo de David, y de aconsejarle. Porque Él es grande, pero todas las criaturas, por grandes que sean, pueden tener necesidad de un amigo en las horas decisivas de la vida, responde con vehemencia uno que está del todo vestido de lino, incluso el manto y la prenda que cubre su cabeza y que poco deja descubierto de su rostro severo. Nos tiene a nosotros por amigos. Lo somos desde hace 3 años, desde que vosotros no lo conocíamos. Demasiadas veces hemos sufrido engaño con los falsos mesías como para creer fácilmente en cualquier aserción. Pero los últimos acontecimientos nos han iluminado. Sus obras son divinas y nosotros decimos que es hijo de Dios. ¿Y creéis que tiene necesidad de vosotros? Como hijo de Dios, no. Como hombre, sí. Ha venido para ser el hombre, y el hombre siempre tiene necesidad de hombres hermanos suyos. Pero, además, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué no quieres que hablemos con él? Esta es nuestra pregunta a ti. Yo. Hablad. Hablad. Los pecadores son más escuchados que los justos. Judas. Creía que palabras como estas deberían parecerte fuego en los labios. ¿Cómo te atreves a juzgar aquello que tu maestro no juzga? Está escrito, Isaías 1, 18. Si vuestros pecados son como la escarlata se harán blancos como la nieve, y si son bermejos como la cochinilla se harán blancos como la lana. Pero tú no sabes que entre estos, silencio. Hablad vosotros. Señor, sabemos que está preparada la acusación contra ti. Se te acusa de violar la ley y los sábados, de amar más a los de Samaria que a nosotros, de defender a publicanos y meretrices, de recurrir a Belzebú y a otras fuerzas tenebrosas, de magia negra, de odiar al templo y querer su destrucción, basta así. Todos pueden acusar, probar la acusación es más difícil. Pero tienen dentro de ellos a quienes la sostienen. ¿O es que crees que allí dentro son justos? Os respondo con las palabras de Job 27, 5, 8, que es figura de mí como paciente. Lejos de mí el pensamiento de consideraros justos a todos. Hasta el final sostendré mi inocencia. No renunciaré a la justificación mía, que ya he comenzado. Porque mi corazón no me censura nada en toda mi vida. Y todo Israel puede testimoniar, porque no me justifico a mí mismo, con palabras que puede decir también un embustero, todo Israel puede atestiguar que yo siempre he enseñado el respeto a la ley. Es más, que he perfeccionado la obediencia a la ley, y que no he violado los sábados, habla. ¿Qué querías decir? Has hecho un gesto y luego te has contenido. Habla. Uno del grupito, misterioso dice. Señor, en la última sesión del Sanedrín se leyó una denuncia contra ti. Venía de Samaria, de Efraín donde tú estabas, y decía que había quedado probado, en numerosas ocasiones, que violabas el sábado y sigo respondiéndote con Job. ¿Y cuál es la esperanza del hipócrita si roba por avaricia y Dios no libera su alma? Este infeliz, que presenta una cara fingida y que debajo tiene un corazón distinto quiere cometer el gran robo por avidez de mi bien, ya va por el camino del infierno, y vano será para él tener dinero y esperar honores y soñar con subir a donde yo no quise subir para no traicionar el decreto santo. Pero nos vamos a ocupar de él, si no es para orar por él. Pero el Sanedrín ha tenido para contigo palabras de burla. Este es el amor que le profesan los samaritanos. Lo acusan para atraerse la benevolencia de todos nosotros. ¿Y estáis seguros de que haya sido una mano samaritana la que ha escrito esas palabras? No. Pero Samaria en estos días ha sido dura contigo, porque los enviados del Sanedrín han creado en ella su versión y la han asusado con falsos consejos, suscitando descabelladas esperanzas que he tenido que abatir.
Además, escrito está, Job 27, 5, 8, tanto respecto a Efraín como respecto a Judá, y se podría decir respecto a cualquier otro lugar, porque es voluble el corazón del hombre, que se olvida de los beneficios y se doblega ante las amenazas. Vuestra bondad es como nube matutina, como rocío que por la mañana desaparece. Pero esto no prueba que los samaritanos sean los acusadores del inocente. Un amor equivocado los lanzó sañosos contra mí, pero era un amor delirante. ¿Qué otra prueba hay de esta acusación de preferencia por los samaritanos? Se te acusa de que los quieres tanto, que siempre dices, escucha Israel, en vez de decir, escucha, Judá. Y que no puedes censurar a Judá, verdaderamente. La sabiduría de los rabíes aquí se pierde. Y no soy yo el germen de justicia brotado de David por el que, como dice Jeremías, 32, 6, 9, 33, 15, 17, Judá será salvado. Entonces el profeta prevé que Judá, sobre todo Judá, tendrá necesidad de salvación. Y este germen, sigue diciendo el profeta, será llamado el Señor, nuestro justo, porque, dice el Señor, nunca le faltará a David un descendiente que se siente en el trono de la casa de Israel. Y entonces, ¿erró el profeta? ¿Acaso estaba ebrio? ¿Ebrio de qué? Sin duda, de penitencia y no de otra cosa. Porque, para acusarme a mí, ninguno podrá sostener que Jeremías fuera un hombre dado a la crápula. Bueno, pues él dice que el germen de David salvará a Judá y se sentará en el trono de Israel. Así pues, se diría que, por sus luces, el profeta ve que, más que Judá, será elegido Israel. Que el rey irá a Israel, y ya será una gracia si Judá obtiene la salvación, aunque solo sea la salvación. Al reino, entonces, ¿se le llamará reino de Israel? No. Se le llamará reino de Cristo, de aquel que une las partes dispersas y reconstruye en el Señor tras haber, según el otro profeta, Zacarías 11, 4, 17, juzgado y condenado, en un mes, en realidad, en menos de un día, a los 3 falsos pastores y tras haberles cerrado mi alma, porque la suya quedó cerrada para mí y deseándome en figura no supieron amarme en mi naturaleza. Así pues, aquel que me envía romperá los 2 callados que me ha dado, para que la gracia quede perdida para los crueles, para que el flagelo no venga ya del cielo, sino del mundo. Y nada es más duro que los flagelos que los hombres dan a los hombres. Así será. Oh, así. Yo recibiré golpes, y 2/3 de las ovejas serán dispersados. Solo 1/3, siempre solo 1/3 de ellas se salvará y perseverará hasta el final. Y esta tercera parte pasará por el fuego por el que yo el primero, paso. Y será purificada y probada como plata y oro, y oirá estas palabras. Tú eres mi pueblo, y ella me dirá. Tú eres mi Señor. Y alguien habrá pesado las 30 monedas, precio de la horrenda obra, infame paga. Y no podrán volver al lugar de donde salieron, porque hasta las piedras gritarían de horror al ver esas monedas manchadas con la sangre del inocente y el sudor del perseguido por la más atroz de las desesperaciones. Y servirán, como está escrito, para comprar de los esclavos de Babilonia el campo para los extranjeros. Oh, el campo para los extranjeros. ¿Sabéis quiénes son estos extranjeros? Son los de Judá e Israel, que pronto y durante siglos y siglos carecerán de patria y ni siquiera la tierra de su antiguo suelo los querrá acoger y los vomitará aún estando muertos, porque ellos quisieron rechazar la vida. Horror infinito. Jesús calla, como quien se siente abatido, con la cabeza baja, que luego alza. Extiende la mirada a su alrededor. Ve a los presentes. Los apóstoles, los discípulos ocultos, Zaqueo con los suyos. Suspira como quien se despierta de una pesadilla. Habla así. ¿Qué más decíais? Ah, que se me acusa de querer a publicanos y meretrices. Es verdad. Son los enfermos, los moribundos. Yo, vida, me doy a ellos como vida. Venid, redimidos de mi rebaño, ordena Zaqueo y a los suyos. Venid y escuchad mi orden. A muchos, más blancos que vosotros, dije. No vayáis a Jerusalén. A vosotros os digo, id. Esto podrá parecer injusticia, y lo es, interrumpe el Iscariote. Jesús, como si no oyera, sigue hablando a Zaqueo y a sus compañeros. Pero os digo,
Id, precisamente porque vosotros sois plantas que tenéis más necesidad del rocío que otras, para que vuestra buena voluntad reciba el auxilio del poderoso y ya crezcáis libremente en la gracia. Sobre las otras cosas, el mismo cielo responderá con signos inconfundibles. En verdad, podrá ser destruido el templo vivo, y en 3 días reedificado, y para toda la eternidad. Pero el templo muerto, que ahora será solamente zarandeado y creerá haber triunfado, perecerá para nunca más renacer. Marchaos. Y no temáis. Esperad en penitencia mi día. Su aurora os conducirá definitivamente a la luz, dice dirigiéndose a los que están cubiertos con el manto. Y luego dice a Zaqueo. Y marchaos también vosotros, pero no ahora. Estad en Jerusalén para la aurora del día siguiente del sábado. Al lado de los justos quiero que estén los resucitados, porque en el reino del Cristo infinitos son los lugares. ¿Cuántos son los hombres de buena voluntad? Y se encamina hacia la casa de Nike a través del tupido huerto umbroso. Un pequeño sendero pone una cinta amarillenta en medio del verde del suelo, y una gallina cloqueante lo cruza seguida de sus pollitos del color del oro. Y ante tantos desconocidos la madre tiembla, se acurruca y, temiendo agresiones a sus crías, extiende sus alas defensoras cloqueando más fuerte. Y los pollitos, piando, van y se esconden bajo la pluma materna, y su piar se apaga al seguro y parece que ya no están. Jesús se para a contemplarla, y caen lágrimas de sus ojos. Llora. ¿Por qué llora? Él llora. Susurran todos. Apóstoles, discípulos, pecadores redimidos. Y Pedro dice a Juan. Pregúntale el porqué de su llanto, y Juan, con su ademán habitual, un poco inclinado en señal de reverencia y la cara elevada de abajo hacia arriba para mirarlo a la cara, pregunta. ¿Por qué lloras, mi señor? ¿Es por lo que antes te han dicho y has dicho? Jesús reacciona. Sonríe con tristeza y, señalando a la clueca, que sigue tutelando amorosamente a su prole, dice. Yo también, uno con el Padre mío, vi a Jerusalén, como dice Ezequiel 16, desnuda y llena de vergüenza. Y vi y pasé cerca de ella y, llegado el tiempo de mi amor, extendí mi manto sobre ella y cubrí su desnudez. Quería ser la reina después de haber sido padre para ella, y quería protegerla como esa gallina hace con sus crías, pero, mientras que los pequeñuelos de la gallina muestran su agradecimiento por los cuidados de su madre y se refugian bajo sus alas, Jerusalén rechaza mi manto, pero yo mantendré mi proyecto de amor, luego el Padre mío obrará según su voluntad. Y Jesús baja por la hierba, para no turbar a la gallina, y pasa, y más lágrimas ruedan sobre su rostro enjuto y pálido. Todos lo imitan siguiéndole. Hablan en voz baja hasta llegar al límite de la casa de Nike. Y solo Jesús entra en la casa, con los apóstoles. Los demás prosiguen hacia sus respectivas metas.